Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por haber reunido otra vez, Señor, en tu misericordia un grupo de tus hijos e hijas que desean ser enseñados por ti. Ayúdanos, Señor, a entender lo que viene. Ayúdanos, Señor, también a prepararnos, Amén. que es tan importante. A que no seamos tomados por sorpresas y que tampoco tengamos que lamentar el que no hayamos tomado decisiones a su debido momento. Amén. Te lo rogamos, Padre. Bendice a cada uno de los presentes, a los que llegarán, y también a aquellos, Señor, que después, con el video en YouTube, también podrán escuchar. Estos mensajes son para que nosotros tengamos, Padre, un encuentro con tu Hijo a través de su Espíritu Santo. Y que podamos tener un reavivamiento y una reforma genuina en la vida de cada uno de nosotros. En nuestro deseo, en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Otra vez, bienvenidos, hermanos. Hermana Mariela, hermano Francisco, hermano José, al hermano Alessandra, hermana Gloria, Graciela, y al hermano Carlos, y por supuesto a nuestro querido pastor. Bienvenido, hermano José Antonio, también. Nosotros hacemos como... Muchísimas gracias a todos. A nuestra querida Ivette, mi querida esposa, porque vamos a mirar un tema muy interesante, que se trata sobre algo que ha despertado grande expectativa y despierta, obviamente, grande expectativa a aquellas personas que les gusta estudiar los últimos acontecimientos. Se trata de las 7 últimas plagas, esa fase de la ira de Dios que precede o continúa al fin del tiempo de la gracia. Nosotros hemos vivido, ya lo hemos dicho, siempre, desde la misma caída, y se ha manifestado en el inmediato diálogo después de la caída que tuvo Dios con Adán y Eva, que ellos tendrían una esperanza. Ellos iban a recibir una esperanza de salvación si seguían los términos del Señor. Esa esperanza estaba prometida en la simiente de Eva, que nacería por allí, en uno de sus descendientes, en un linaje, una esperanza concreta que alguien iba a venir a morir por ellos y ocupar su lugar. Ese cordero inmolado se había enseñado en el mismo, se dice que es la tercera institución que Dios puso en el Edén, 2 antes de la caída y 1 después de la caída. Cuando la pareja transgrede, la primera institución es el sábado, la segunda institución es el matrimonio, y la pareja cae. Pero la tercera institución fue puesta como el santuario, el sacrificio expiatorio. Adán y Eva no habían terminado de salir del Edén, y Dios les muestra que ellos tenían que matar un cordero para que pudieran tener como memorial de generación en generación que algún día iba a llegar el verdadero cordero, como dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y esa institución perduró en la memoria del pueblo hebreo a través de toda la historia hasta la llegada del verdadero Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Vinieron primero los patriarcas, los siervos de Dios del Altísimo, antediluvianos, ¿sí? Primero fue Abel, después fue Set, y así sucesivamente hasta Noé. Y de Noé le continúa la línea sanguínea de él, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que hemos vivido siempre bajo la gracia, bajo la posibilidad del perdón, bajo la oportunidad de volver de nuestros malos caminos. El plan de salvación se extiende siempre, está disponible la posibilidad de que nosotros podamos arrepentirnos. Hay un deseo interno en cada uno de nosotros de ser restaurados. Esa es la voz del Espíritu Santo que todavía se escucha en nuestros corazones. Es una voz silenciosa, es una voz tenue. Algunos están tan cauterizados que ya no quieren escucharla y no la escuchan. Pero eso no significa que deja de estar llamándolos todavía. Y hay personas que han avanzado tanto en su maldad, pero tampoco quita
que el Espíritu Santo continúe hasta el último aliento de su vida de seguir llamándolos. Esa es la bondad inmerecida que nuestro querido Dios les dio a la raza caída. Todos nosotros estamos representados en la muerte de Cristo porque Cristo vino a morir por todos y cada uno de los hijos de Adán, de esa descendencia. Pero ese momento, el de la misericordia, llegará a su fin. La misericordia de Dios es eterna, de su parte, pero también la Biblia nos explica que no tiene fin para los hijos que le obedecen. Pero para aquellos desobedientes que no se conforman a la voluntad de Dios una y otra vez y repetidas veces y constantemente, tenemos el ejemplo, el primer ejemplo en el cielo. Los ángeles fueron rebeldes también, no se conformaron a la voluntad de Dios. Y para ellos también les llegó su día. Y aún así también nosotros como raza nos va a llegar el momento en que la paciencia de Dios se habrá acabado. No para el mundo completamente, pero sí para los rebeldes. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Un saludo para nuestra querida hermana Judith. Feliz sábado, hermana. Bienvenida. Amén. Feliz sábado, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana. Amén. Amén. Ese momento sabemos que no está lejos, mis queridos hermanos. Nosotros podemos calcular que nuestra vida disponemos del tiempo que a veces nos imaginamos, somos muy sujetos al engaño, el enemigo nos plantea hipótesis que nosotros a veces las tomamos como ciertas para poder seguir en nuestro estado de ambigüedad espiritual, más aún todavía en la iglesia de la Odisea. Sin embargo, va a llegar un momento en los tiempos del Señor y en el calendario divino para que la fase de la misericordia llegue a su fin. Y sabemos y creemos que ese día es un día literal. No sabemos, no tenemos idea, nadie en el mundo puede saber ese día literal que llegará, pero sí sabemos que ese día está muy pronto por venir por las señales que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a observar. Especialmente sabemos de esta humilde plataforma que todos los cambios desde la agenda de Satanás la va a manejar Estados Unidos. ¿Sí? Él es el que toma con una mano al espiritismo y con la otra a la iglesia romana. Es el protagonista. No esperemos ver cambios en Roma. Roma obviamente ya hizo su trabajo silencioso con sus huestes, ¿sí?, de hombres impíos. Y Satanás ahora le va a dar la oportunidad a Estados Unidos de que ellos, especialmente este presidente actual, Donald Trump, pueda cumplir los designios del enemigo. El remanente está en el medio. Nosotros somos el objetivo. Nosotros somos el target, la diana, ¿sí? Nos apunta a nosotros porque nosotros somos y seremos los únicos que no nos conformaremos a la estructura de gobierno que Satanás quiere someter a este mundo, que es bajo su dominio despótico, tirano, pero habrá un remanente que le dirá que no. Siempre fue un remanente. En toda la línea de la historia del pueblo de Dios, siempre fueron pocos los que resistieron el embate, ¿no?, el atropello de Satanás. Y esta vez también tenemos el mismo patrón. No es la iglesia tal como la conocemos hoy, sino que la iglesia está representada al final del tiempo como un remanente, un resto de la iglesia. Así como el pueblo de Israel fue toda una nación elegida por Dios, cuando crucificaron a su hijo y después mataron a Esteban, Dios se reservó un remanente de los apóstoles y los 120 del aposento alto. Un pequeño grupo
y toda esa nación fue entregada al enemigo, tanto que quisieron y buscaron su liderazgo, Dios los entregó. Y ustedes quieren servirlo a Él tanto, entonces yo me quito del medio y lo dejo a Él que haga lo que Él sabe hacer y lo único que quiere hacer. Por eso es llamado el destructor, Abadón, Apolión. No sabe hacer otra cosa que destruir, matar. Y eso le ocurrirá también a esta iglesia, este movimiento religioso que terminará en un remanente. Porque en el medio hay un gran zarandeo. Y ese zarandeo nos va a terminar de separar. Y nos va a terminar de poner a cada uno en el lugar que durante años o meses, aquellos que se han bautizado en poco tiempo, han decidido de manera consciente e inconsciente, pero voluntariamente, ponerse del lado de la verdad o del error, por conveniencias que solamente el Señor conoce. Pero el Señor es justo y Él dará a cada uno conforme a lo que Él considera, después que seremos pesados en balanza, lo que merecemos. Mis queridos hermanos, estos momentos que están avanzando, especialmente este año, eh, podemos decirlo, son demasiado peligrosos para nuestra vida espiritual, para la influencia que nosotros podamos tener por nuestra vida espiritual. Hay algo que siempre este servidor ha mencionado y dijimos que cuando no nos damos cuenta, seguimos predicando, seguimos dando testimonio, porque nuestra influencia nunca deja de estar activa. Las decisiones que vamos tomando van a influenciar a otros, de una u otra manera, porque nos están observando. Y esas influencias que nosotros estamos teniendo ahora, las seguiremos teniendo permanentemente. Por eso debemos cuidarnos de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que vivimos, de nuestras preferencias, porque ya sean nuestros familiares directos, en primer lugar, y otras personas que conocen nuestros testimonios, ellos también van a tomar decisiones con respecto, cuando venga el momento de ellos de tomar decisiones, de ver lo que hacía ese adventista o esa adventista del séptimo día que yo conocí un tiempo. Y allí se acordarán de cada uno de nosotros, si nuestra influencia fue para bien o para mal. Porque a todos nos llegará el momento, el día, en que tendremos que llegar a estar delante de Dios y de su balanza para ser pesados. Vamos a leer el último párrafo que leímos la semana pasada y después continuamos con el título que es las 7 últimas plagas de la página 85 del libro. El último párrafo dice así: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes, todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. El tema del santuario celestial, cada vez en el mundo adventista, mis queridos hermanos, está alejándose de la mente de los siervos de Dios o de aquellos que dicen ser siervos de Dios. El concepto de iglesia que cree en una mediación celestial, en un verdadero santuario celestial, está cada vez no solamente siendo olvidada, sino incluso combatida, rechazada y combatida, lamentablemente, acompañado de otras doctrinas que refuerzan el concepto de no hay mediación, no hay nada arriba. Cuando escuchamos a esas almas confundidas, engañadas, que nos dicen que no, la teología de la última generación es mentira, es fanatismo, etcétera, etcétera. Si no hubiera una perfección, como la Biblia lo menciona, lo apoya, y que la sierva del Señor lo desgrana muy bien
en sus escritos inspirados, entonces nosotros terminamos obteniendo y viviendo una teología del evangelismo caído. No hay otra posición. No podemos escapar de o aceptamos la perfección que este hombre caído puede tener antes del fin de la gracia, o aceptamos una doctrina diabólica, una doctrina de demonios que nos dicen que aunque estés caído y pecando, el Señor igual te lleva al cielo. Entonces, esto cada vez se está reforzando más. El enemigo ha redoblado sus esfuerzos tremendos dentro de el movimiento adventista y especialmente desde la cúpula, desde allá arriba, en este aspecto. Por eso tenemos que tener cuidado. Hace poco creo que la hermana Ibel me comentó sobre una hermana que le había, o el hermano Carlos de la iglesia de Ituzaingó, que hubo una mujer que le dijo a él y a todos los hermanos, una señora que creo que tiene cargo en la iglesia, en una iglesia de Buenos Aires, que tengan cuidado con eso que andan predicando de la última generación, tengan cuidado, fíjense ustedes. No hay mucho que decir ahí, pero esa iglesia está cerrando sus oídos y tapando sus ojos para no ver un plan de redención perfecto que salió de la mente del Señor perfecta y que puede lograr en un hombre caído una redención perfecta, ¿sí? A través de la fe, a través de la obediencia, pero por gracia, como un don que no merece la raza humana, pero que Dios la concede. Y de ahí es que este panorama que a nosotros nos viene grande, porque no estamos preparados, debemos tomarlo muy en serio. Voy a seguir leyendo. Antes del diluvio, después de que Noé hubo entrado en el arca, Dios lo encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, que está en Mateo 24:39. Es una analogía o un tipo, una forma de representar lo que viene por lo que pasó anteriormente. Silenciosa e inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Silenciosamente. Hermanos, no sabemos nosotros lo que significa un ladrón hasta que llega a nuestra casa. Nosotros sabemos, hace poco en el trabajo donde estoy me comentan que, bueno, en el ayuntamiento entraron a robar. En la época fue el 24, Nochebuena, como le llaman, ¿no? Así. Sí, sí. Rompieron la puerta y hicieron desmanes, la puerta del consultorio médico que está también en el mismo edificio. La verdad que la gente, el muchacho que entró, Fran, abrió la puerta, se asustó demasiado, vio todo eso desordenado, llamó a la policía, a la Guardia Civil, etcétera. A los 15 días, la semana pasada, en una estación de gasolina, la única que está cerca por acá, le entraron por la noche a robar también. Bueno, ahora se comenta que hay un ladrón suelto en la zona, ¿sí? Viene de noche, pero no se sabe quién es, se sospecha, pero no hay pruebas, obvio. Pero tú no vas a entender lo que es un ladrón hasta que entres a tu casa y veas la puerta forzada, violentada, y veas que te han robado. Y ahí te vas a lamentar. ¿Qué pasó? Bueno, espiritualmente el Señor nos dice a nosotros que el ladrón que entrará furtivamente, a escondidas, pero que llegará, será el enemigo de las almas, a destruir todo lo que tú tienes y que hayas construido. Todo.
tus vínculos familiares, tu familia. Se va a adueñar también de lo que tienes, de tu tiempo, de tu influencia, de tus recursos, de tus talentos, para mal, para inutilizarte para la obra del cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hermana Ivette. Sí, hay un mensaje de la hermana Verónica que dice: feliz inicio de semana para ustedes, hermanos. Bendiciones, hermana Verónica, bendiciones, bienvenida. Hermanos queridos, feliz santo sábado del Señor para quienes aún nos estamos deleitando de la presencia del Señor. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Gracias, hermanita. Entonces, mis queridos hermanos, con estos pensamientos vamos a comenzar a leer el párrafo que nos corresponde hoy, las 7 últimas plagas. Y dice así: cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente, y conocemos esta sentencia desde el cielo a la raza humana completa: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, que se siga ensuciando, y el que es justo, sea todavía justificado, y el que es santo, practique la santidad todavía. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y acá tenemos otra figura que nos enseña el peligro que significa cuando tu enemigo viene a matarte, porque tú le hiciste algo que no le gustó. Y nosotros sabemos que el remanente hizo algo que a Satanás no le gustó. No quiso arrodillarse, no quiso postrarse ante su autoridad a través de una ley dominical. Y se mantuvo fiel. Y el enemigo le dice: tú me la debes. Todo el mundo se arrodilló. Los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres, los capitanes, los multimillonarios y aquellos que estaban sin trabajo. Todos ellos se arrodillaron ante mí, ante el ídolo. Y ustedes no lo hicieron. Ustedes no son dignos de vivir. Si nosotros revisamos nuestra historia pasada como siervos de Dios, nuestros abuelitos y tatarabuelos y más para atrás espirituales en la Edad Media, mis queridos hermanos, era muy peligroso ser cristiano. Hoy es cristiano el que se le dé la gana. Hoy recibe a Cristo aquella persona que no sabe ni nada, porque escucha una prédica emotiva que despierta sus sentimientos, ¿sí? Y entrega su alma a Cristo. Pero así como entra a una iglesia, va a durar en esa iglesia lo que dure su emocionalismo. Cuando venga otro problema, su emocionalismo se diluye y abandona la iglesia. Hoy es muy fácil ser cristiano. En esa época pasada, desde los apóstoles hasta la Revolución Francesa, donde hubo una persecución tras otra, generación tras generación, hermanos, siglos y siglos de persecución sin cesar, solamente por ser cristiano, solamente por querer practicar lo que este libro enseña. Y ahí uno pagaba con su vida, pagaba con sus posesiones, tenía que abandonar todo, porque vienen a buscarte. A veces las familias se desintegraban. Yo no sé ustedes, mis queridos hermanos, pero si vamos a Ucrania y le preguntamos a muchas familias qué pasó, esa nación está desgarrada por la guerra, porque la guerra destruye familias.
el papá, principalmente los hombres, son llevados a la fuerza, ¿sí? Al frente. Hay deserción. Es un país en caos. Otro de los elementos que destruyen la familia a nivel social como sociedad son las persecuciones religiosas, son las crisis severas económicas, también destruyen familia. Y hay otros elementos también que puedan destruir, pero como la persecución religiosa, creo que no hay ninguna forma de comparar. Porque la persecución religiosa, mis queridos hermanos, involucra no solamente perder la familia, perder todo apoyo humano, todo apoyo que nosotros podamos y tengamos derecho a obtener, no lo tendremos. Avanzamos solamente por fe. Y es ahí donde entendemos, mis queridos hermanos, que la persecución que viene va a tener este marco. Todo apoyo humano nos será quitado. Le será quitado al remanente. Tú te estás preparando para cuando tengas que ir a denunciar un atropello, la policía no te quiera recibir ninguna denuncia, o ni siquiera venga si han venido a asaltarte. Quieras contratar a un abogado, tiene el dinero para pagarlo, supongamos, pero el abogado dice, no, yo con ustedes no voy a hacer nada. ¿Tú te imaginas que tu familia te quite el apoyo? Que tus hijos, tu esposo o esposa o tus padres te echen de la casa. Eso vivieron generación tras generación durante casi 2000 años. 1800 años vivió el cristianismo a ese nivel. Desde la Revolución Francesa, o desde que el Papa fue apresado en el año 1798, técnicamente hablando, otros países continuaron con la persecución muy poquitos años, especialmente en Latinoamérica, México, Perú, por ejemplo, pero en Europa cesó la persecución religiosa. Pero desde esa fecha para atrás, desde el aposento alto hasta ese día de febrero de 1798, perdón, 89 fue la revolución y 98 fue el fin del tiempo. Entonces, fue una constante, persecución tras persecución. Hoy vivimos en una época de paz y prosperidad dentro de una limitada libertad de conciencia, o mejor dicho, de lo que se llama tolerancia religiosa. Y no en todas partes. Hay países en que a los cristianos se los persigue y se los mata. Miremos Nigeria, miremos Corea, miremos China, miremos Siria, Irán, entre otros países. Y sin embargo, contra todo pronóstico, porque se cumple otra vez, esas iglesias crecen. El cristianismo crece en esos países. Y una persona que tenga una Biblia es considerada un delincuente digno de apresar, pero entre ellos el mejor tesoro que pueden tener. Y esto se está terminando. Nuestra capacidad de tener tolerancia religiosa. Fíjense ustedes que ya hay sectores en Estados Unidos en donde se le está dando una visibilidad mayor a aquellas personas que no estén alineadas con el pensamiento gubernamental. ¿Sí? Bueno, ni hablamos de los inmigrantes, porque hay personas que tienen sus papeles en regla igual, para adentro y para afuera después, fuera de Estados Unidos. Son deportados, ¿sí? Personas que no están alineadas con el pensamiento trumpiano, por decirlo así, Trumpiano. están siendo señaladas. Estados Unidos es un espejo de lo que será el mundo después. Primero sucede en Estados Unidos. Y esa nación está colmando la paciencia de Dios, porque si hay una nación en la que se le ha predicado el mensaje de los tres ángeles en el mundo entero por sobre cualquier otra, es la nación de los Estados Unidos. Saben y conocen cada
cada estado, cada ciudad conoce a los adventistas. Por eso tienen mucha culpa y mucha cuenta que dar delante de Dios. Y después seguirá, obviamente, lo que nosotros conocemos como el resto del mundo, ¿sí? Estados Unidos, mire, voy a comentarlo hoy, hablábamos cuando, bueno, comento, hoy fuimos a la iglesia de León, hoy fuimos a visitar, ya tenemos casi 2 años que no íbamos. Bueno, Sí. la hermana Conchi dice, feliz inicio de semana a todos. Hermana Conchi, Bendiciones bienvenida. del Señor. Saludos, hermanita, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Quería comentar que, bueno, hoy fuimos a visitar, nos hemos propuesto visitar a las iglesias cercanas, no son muchas, creo que son 3 nada más, la que tenemos cerca, la iglesia adventista, de aquí cerca de León, de donde estamos nosotros, fuimos a la iglesia de León, tuvimos la escuela sabática y también el culto, ¿sí? Y nosotros, hermanos, sabemos que se vienen tiempos muy difíciles. Hay hermanos que puedan entender lo que está aproximándose. Hemos hablado con un hermano que en su momento, cuando llegamos la primera vez, señor mayor ya vive en el campo, ¿sí? Y él nos comentaba, ustedes son los que están ahí en el puesto de avanzada del León, de allá cerca de Palanquino. Le digo, sí, sí, somos nosotros. ¿Y cómo les va? Bien, hermano, bien, contento. El Señor nos está ayudando. Y sí, nosotros, yo también estoy allá hace años y me siento tan bien. Por eso queremos hacer un llamado a aquellas personas que estén en el valle de la indecisión, que se replanteen este consejo del Señor. No nos queda mucho tiempo para tomar decisiones tampoco, ¿sí? Este señor Donald Trump está acelerando las cosas, a Dios gracias. Por eso digo, en buena hora, en buen término, porque los tiempos del Señor tienen, hermano, no podemos seguir 200 años más en este mundo de pecado al ritmo acelerado en que va creciendo. Creo que el Señor también tiene su agenda y por eso muchos serán sorprendidos. Pero conversábamos con este hermano y nos comentaba también que él está muy conforme, está muy contento. La iglesia, como todas las iglesias adventistas, no les gusta mucho ese tema porque lo saca de su burbuja de confort, de comodidad. Tú sabes que tú vale y pincha la burbuja y ¡pah! Se dan cuenta con la realidad y no quieren, ¿no? Entonces, mucha gente, bueno, el Señor conoce a los suyos. Por eso invitamos a aquellas personas que crean que tengan límites, a que revean su posición, porque Dios es un Dios de milagros también. Dios es un Dios que ofrece soluciones también. Y Dios es el que puede abrir las puertas que nosotros ni siquiera sabemos, no que están cerradas, ni siquiera sabemos que existen, y que Él las puede abrir. Cuando nos ponemos, obviamente, bajo su cuidado protector a través de la fe que se manifiesta en la obediencia a su palabra. Bien, continúo con el pensamiento que estábamos diciendo que, hermano, este tiempo del fin va a ser un tiempo que creemos va a ser breve. A mí me gustaría después escuchar a nuestro querido pastor, porque hay ciertas voces, bueno, él lo digo porque él maneja más un círculo pastoral de pastores adventistas, por supuesto, ¿no? Y creo que en ese círculo debe haber varias interpretaciones con respecto a los tiempos, tanto de tiempos literales, hablamos, ¿no? Que se cree que va a durar el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob. Sin embargo, el tiempo no va a ser largo tampoco. Por misericordia será cortado. Especialmente esta fase del tiempo de la ira. La misericordia habrá terminado. Los ángeles mencionan en Apocalipsis 15 y 16 que la misericordia se terminó y ahora viene el día de la ira. El mundo tiene que rendir cuentas al Creador y el mundo tiene que rendir cuenta de los homicidios y de los abusos que hizo contra su pueblo. Y es ahí donde se manifestará la ira de Dios
cuando Él suelta los vientos. No es Dios el que va a actuar como un Dios airado que va a castigar a todos. No, Él va a soltar a los espíritus que están deseosos de venir a destruir la tierra. Y los dejará, esta vez, los dejará libres. Una vez que haya terminado el último sellado de ponerse el sello en su frente, y el último mártir que haya tenido que morir por causa de Cristo, y el número de los mártires también se haya completado, entonces ya no habrá misericordia, porque el pueblo de Dios estará ya preparado para la prueba. Voy a leer este párrafo que dice así: cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá la vestidura de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Los dardos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá ningún período de respiro hasta el fin. En rápida sucesión, un ángel tras otro descargará su ira sobre los habitantes de la tierra. El pie de página dice así: estos rayos de la ira de Dios, o dardos, son las 7 últimas plagas, no las calamidades que preceden al cierre del tiempo de gracia, las que están antes, porque cuando estos rayos de ira comiencen a caer, no habrá tregua, pero sí habrá una breve tregua entre las calamidades que sobrevengan en torno al cierre del tiempo de gracia y antes que comiencen a caer las plagas. O sea, hermano, nosotros sabemos que hay unos juicios de Dios mezclados con misericordia. Esos juicios mezclados con misericordia están por caer pronto y culminarán esos juicios mezclados con misericordia cuando la gracia termine. Si en el periodo de tiempo de Jacob, o el periodo de Jacob, o sea, el tiempo de angustia previo, que se llama así, habrá misericordia. Pero los otros juicios de Dios vienen sin misericordia. No hay forma de poder mitigar esos castigos. Por eso esos castigos serán breves en el tiempo. Pastor Gustavo, ¿tú tienes una apreciación sobre este tema? Con todo gusto comparto. Pido disculpas por vestirme así, pero hace mucho frío. Claro que sí, hermano. Sí, efectivamente, en nuestro foro pastoral, que lo componen cerca de 200 pastores, hay discusiones al respecto, ¿no? Felizmente, quien lleva al frente el grupo es el pastor Alberto Treyer. Y gracias a Dios, él tiene buena perspectiva, yo coincido con él, excepto en el tema de las vacunas. Lamentablemente, allí erró muy profundamente, ¿no? No obstante, hay otros pastores que piensan exactamente distinto, opuesto, favoreciendo el tema de la reforma pro salud, cómo vivieron y practicaron este mensaje adventista, fueron preservados durante la plaga, pero bueno, ese es el punto más flaco y severo que este hombre tiene. Pero fuera de ello, el resto vale la pena escuchar. Entre esas cosas, una de ellas es el enfoque que se está teniendo, cada vez va abarcando más sobre el papel de Estados Unidos desde la invasión a Venezuela. Esto cada vez va campeando más en las noticias, de que mucha gente sospecha que no vuelve más la democracia a Venezuela, sino que Estados Unidos se va a cobrar todas las deudas que este país corrupto, o mejor, sus líderes corruptos, tanto del chavismo como luego de Maduro, y toda la camarilla de esa gente, perjudicaron absolutamente a este pobre país, pero los millones de dólares, no solamente que están quitados, robados, sino los pozos petrolíferos, que son los más grandes del planeta, los que produce Venezuela realmente son los más grandes. También se va a servir Estados Unidos supuestamente para cobrarse la deuda, pero creemos que va a ir más allá que eso, ¿no? Además, está mostrando profundo interés en seguir avanzando en sus conquistas. Ya anunció que, como dé lugar, se va a apropiar de Groenlandia, si por las buenas o por las malas. Si Suiza no lo quiere ceder o vender, lo va a tomar por la fuerza. También insistió demasiado con Canadá, que se convierta en un país adicional, como Puerto Rico, ¿no? Y lógicamente Canadá no quiere.
Pero de esto, más bien a la luz de Apocalipsis 13, que eso es lo que importa tener, ¿no? Porque quienes están mirando a Trump como un libertador, ¿no? Que quita de en medio toda la corrupción, por ejemplo, la que hay actualmente en Cuba, Nicaragua, o aún Colombia, donde uno espera que, en fin, sanee, ¿no? Pero si miramos la profecía bíblica, especialmente el Apocalipsis 13, en 2 versículos, el 12 y el 14, cuando habla de que engañaría a los moradores de la tierra, por un lado, y que tendría la autoridad de la primera bestia al servicio de ella. Eso está en el versículo 12. Eso muestra entonces que si miramos la autoridad de la primera bestia, fue una autoridad total en Europa. Bueno, esa es la autoridad que tendría este poder total también y que comienza a mostrarse ahora, pero a la luz también de un texto que aparece en el evento de los últimos días, donde dice que ordenará a las naciones que le hagan una imagen, su pena de ser castigados si no adoran esta imagen. Al decir que ordena a las naciones, entonces ahí uno está mirando que se va a repetir la historia del Imperio Romano, de que el primer emperador, Octavio Augusto, y luego los que le sucedieron, obligaban o sometían a las naciones para que hagan la voluntad de la nación imperante, ¿no? Entonces, frente a un cuadro así de avasallamiento que está iniciando Trump ahora, el mensaje que nos queda como adventistas, y esta es la parte que también quiero comentar. Por un lado, hay cierto pastor que trata de desviar la atención del papado y de Estados Unidos y centrarla más en el Islam, ¿no? Casualmente hoy en la iglesia yo tuve que hacer un comentario, para no decir objeción, cuando allí entre los hermanos se hablaba de la visita de cierto predicador que va a llegar a una ciudad contigua a la nuestra y predica sobre Daniel y Daniel 11. Yo ya escuché a ese predicador y le hice objeciones porque él tuerce la interpretación de Daniel 11, las fechas proféticas que aparecen allí, o en el capítulo 12 aparecen mejor, para hacer que calce con el Islam. Entonces yo le dije que no hay prueba de ello, y él habló de una nueva interpretación. Entonces cuando nos encontramos con esto, nuevas interpretaciones proféticas que quitan de en medio lo que más nos interesa ver, que es Estados Unidos y el papado, y no introducirnos con algo nuevo que vaya cambiando la figura como es el Islam. Y por otro lado, la crítica que cada vez se recibe con la teología de la última generación. Es el caso de un autor Delgado, al cual Dreyer refuta. Él hace un comentario, un libro que publicó en el 2023, con mucha mala interpretación, si no decir mala voluntad, de sostener que quienes predican la teología de la última generación están promoviendo una salvación extraña a los adventistas, según este autor. Una salvación por obras, que ya Cristo fue suficiente para vindicar el carácter de Dios y vindicar su ley, y que Dios no necesita seres humanos que lo vindiquen. Al contrario, si pretendemos eso, o enseñamos eso, que la última generación vindicará a Dios, su carácter y su ley, según una cita que aparece en Testimonios para la Iglesia, aparece muy clarita esa cita. Este individuo que evidentemente no conoce la cita, él entiende con muy mala intención que nadie puede vindicar a Dios, cuando en verdad ese es el objetivo que viene desde la creación, que el hombre esté a la altura de los mandamientos de Dios. Y aún yo traigo una frase, tal vez nueva, que va totalmente a contrapelo de estos enemigos, de la TUG, le solemos llamar así en forma abreviada, ¿no? TUG. Y es que la teología de la última generación viene desde la creación, desde la caída, especialmente las palabras que Dios le dio a Caín. Cuando uno examina bien qué es lo que le dijo Dios a Caín antes de que él cometa su crimen, se ve que Dios puso un estándar. No cabe aquello de Lutero, que fue lo que hizo daño a todas las demás teologías y a los adventistas también, cuando él dijo, simul justus et simul peccator, a la vez justo, pero sigo siendo pecador. O sea, soy justo, el Señor me perdona, pero no puedo cambiar mi naturaleza, sigo siendo pecador. Entonces, con esta teoría de que el hombre no puede superar su propia deficiencia, sus limitaciones, porque solamente es reconocido justo, se dice en términos, en la jerga adventista, una declaración forense, legal, pero no
factual que convierta a ese justo, que lo haga justo, que sea justo. Solamente lo declara justo, pero sigue siendo pecador. Eso fue la teología que yo aprendí. Y no es así. No, se lo declara y se lo hace. Y alguien dice, no, se lo hace es a través de la santificación, de ese proceso que va a llevar años. Pero mientras tanto sigue siendo un pecador. Entonces, como esto es indigno, yo cada vez veo más que va a contrapelo de lo que la Biblia enseña. Tomo el caso de Caín, allí en capítulo 4, cuando Dios le habla a Caín, ¿no? ¿Por qué está ensañado tu semblante? Y entonces Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Nada menos que a Caín decirle que se enseñorea del pecado. Lo mismo se le puede decir a cualquier ser humano, por más que alguien diga, no, pero esto fue al comienzo, cuando Caín estaba fresquito, él podía cambiar. Ahora no, la generación última pecadora no puede cambiar. Está absolutamente corrompida y más exponencialmente corrompida. Por lo tanto, no le cabe esa expresión generosa de Dios a Caín, que tú te enseñorearás del pecado. No podemos. Entonces, con esa teoría pesimista, es lo que este autor Delgado escribe, y lógicamente Treyer refuta, y todos los que amamos esta doctrina también, que Dios, su gran plan es hacer que el ser humano alcance la plenitud en Cristo, y lo va a lograr. De hecho, la hermana White escribe acerca de Enoch. Él lo logró, que ese es el modelo de santidad que Dios quiere para los últimos días. Él alcanzó durante esos años. Eso está en Patriarcas y Profetas, prácticamente en la parte final del capítulo Set y Enoch. Entonces, Dios tiene ese plan, pero cuando uno va en contra de ese plan, y tal vez yo lo voy a resumir y cerrar con 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Si la semilla de Dios mora en nosotros, esto es Cristo, no puede pecar. Entonces, por más que Lutero diga lo que diga, y creer o enseñar, y así lo hemos heredado los adventistas también. Lo digo porque lo estudié en teología en mis clases. Y por lo tanto, como este autor cree que ya se nos llegó una etapa y no podemos superar esa etapa de la deficiencia del cuerpo, de nuestra naturaleza, no podemos alcanzar esa perfección. De otro modo, es salvación por obras. De otro modo, es ponernos en lugar de Cristo, que Él es el que fue perfecto y nosotros dependemos de Él. Él es el que nos imputa tanto la justificación como la santificación. Entonces, no hay más. Pero si uno pretende ir en otro camino, esa es supuestamente nueva teología adventista. Y hermanos, cuando entramos en eso, las voces confunden. Por eso tenemos que volvernos a la palabra de Dios, estudiar muy a fondo. Yo le digo que, cuando digo que esta teología de la última generación viene desde la caída, que Dios dio que se puede alcanzar ese modelo, tú te puedes enseñorear del pecado. Y lo logró Enoch, antediluvianos ambos. Lo logró, él pudo. ¿Por qué no nosotros, ahora en esta generación? Por eso, hermanos, yo animo a que sigamos en esta lucha, en este camino. Yo te animo, Gerardo, hermano, que sigas adelante en tu ministerio, como lo hace Treyer, como lo hago yo, cuantos otros, que enseñan, como cuenta nuestro hermano Carlos en Argentina, de esa señora hermana que no quiere, y hay hermanos también, no quieren que se hablen de estas cosas, que es doctrina satánica, como cierto pastor lo dijo. No, hermanos, que Dios nos dé paciencia, poder, inteligencia, persuasión también, para hacer entrar en razón a esta gente que en algunos casos están ciegos, no logran verlo, y en otros casos ya son decididamente enemigos. Si se puede abrir la mente, se gana un alma para que siga predicando. Esa es la exhortación que quiero hacer a todos. Amén, amén. El hermano Carlos levantó la manita, ¿sí? Sí, conforme a lo que Jesucristo dijo, Él va a venir a buscar a su esposa. ¿Quién es la esposa? Su iglesia. Y a ver, hermano, entiéndaseme, lo hablo con el mayor respeto. Si consideramos que yo hasta el último día como iglesia puedo seguir teniendo la conducta o la doctrina de que, bueno, yo puedo seguir pecando, hermano, en mi condición. Entonces estás en la condición de una mujerzuela. Y Dios no viene a buscar una mujerzuela. Amén. Viene a buscar a su sagrada esposa.
Entonces, hermano, ya por lógica raya esto de que Dios no vino a buscar a cualquier mujer. Es muy clarito como totalmente verás lo que dijo Jesucristo. Él vino a buscar a su esposa, hermano. Y los hermanos que hoy estamos presentes acá, o están presentes, hermanas, si son casados, casadas, en el voto matrimonial, quien los casó le dijo es su esposa. Están en el sagrado voto del casamiento. Es su esposa, es su esposo. Si voy con esa transliteración y llevo al caso de la iglesia, no es un hombre común, es mi esposo. No es una mujer común, es mi esposa. Por lo tanto, la dignidad que le corresponde de ser santo o santa. Y Jesús vino a buscar a una esposa santa, que no tiene pecado, que no anda con argucias, que no anda de alguna manera tergiversando la doctrina o la conducta por imperfecta que se considere. Si Dios viene a buscar a una esposa santa, es porque lo dijo Jesús, y no con una persona que todavía apetece. No pudo, si lo pudo no, como dice el hermano pastor, se pudo, ¿por qué no nosotros? Es que nos hace todavía mella esto de que, hermanos, todavía podemos seguir hasta último momento en nuestra consideración humana. Amén de que si llegamos al modo de que Jesús nos traslada al cielo en un cerrar y abrir de ojos, hermano, no se puede en un abrir y cerrar de ojos cambiar el carácter. Esto es el proceso, como tantas veces decimos, es un proceso de santificación hasta que llega un momento cuando... Hola. Hola, hermano Carlos. Se cortó el audio. Bien. Seguramente se habrá cortado. Muchas gracias, hermano Carlos. Es muy interesante el planteo que se lleva a cabo, porque nosotros tengamos también en cuenta, voy a tomar el caso de Enoc. Enoc llegó a un estado de santidad, la Biblia lo menciona, la hermana Juárez da muchos detalles muy reveladores, que él tenía un concepto de la santidad como el Señor quería que lo tuviera. Me refiero a que el contexto cultural de él, que se repite ahora también, era que él no vivía en las ciudades. Había decidido apartarse de los lugares de alta corrupción o contaminación moral. Le digo, a mí esta gente no me hace bien, me voy. Pero no se fue tan lejos, porque él venía a la ciudad, predicaba y se llevaba a los interesados a donde él vivía, fuera de la ciudad. En ese momento ya existía lo que nosotros conocemos como la idea de ciudad, una conglomeración humana, ¿sí? No era el plan de Dios, ya el mismísimo Caín comenzó con este plan en contra de la voluntad de Dios. Dios le dijo a la raza humana, espárzanse, y Caín dijo, no, vamos a juntarnos, ¿sí? Este deseo de servir a Dios según sus términos, los del Altísimo, difiere muchísimo de muchos hijos de Dios que quieren servir a Dios en sus propios términos. O sea, como lo tengo en la cabecita. Parece. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les conviene? ¿Sí? Otro ejemplo tenemos el de Moisés. Moisés tenía una gran obra de llevar el pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad, liderarlo, pero él tenía que cambiar. Tenía la intención y Dios lo había elegido, pero había que hacer un trabajo en él y Dios lo retiró de la comodidad, del lujo y de la abundancia del cargo y del lugar en que estaba, como futuro faraón y como obviamente en la ciudad en el país de Egipto, el más poderoso. Y Dios lo sacó y lo llevó a criar cabras en medio del monte, 40 años, a que lo bañara el rocío, porque toda la cabra tiene que seguirla bien temprano, llevarlas, traerlas,
A mí me tocó un solo día, me acuerdo, una mala experiencia, pero en Alemania tuve la primera vez que fui, en el año 2011, me quedé unos 4 meses y el primer trabajo que me salió, una hermana de iglesia me dice, hay un señor que tiene en el campo, no sé qué, si tú quieres trabajar con él, digo, bueno, para mí es lo que venga. Pero bueno, fui llevado engañado, con unos términos, yo no estaba recién llegado, no conocía nada del alemán, no hablaba, no entendía nada, pero este hombre se aprovechó, bueno, me llevó a cuidar ovejas. Duré medio día, pero me hizo levantar como a nos acostamos como llegamos, porque eran unos casi 200 kilómetros de Berlín, y llegamos como a las 1:30 de la madrugada, y a las 3 apenas nos acostamos, que no ni en cama, en un establo, tirado arriba del heno, y cuando quiero dormir, arriba, arriba. Y en la oscuridad empecé a trabajar y dije, no, no, yo no vine para esto. No era por eso, pero era todo. Pero hermano, el trabajo era muy duro. Y arreglar cercas, en medio del frío. Y yo no estaba tan abrigado tampoco. Cuestión, no es fácil. Nosotros vemos acá varias veces al pastor que lleva más de 200 ovejitas por el camino, y cuando se pasa de un lugar a otro, de un campo a otro por la carretera, hay que esperar a que pasen todas a paso de oveja. No es fácil el trabajo. Y Moisés tuvo 40 años haciendo ese trabajo para machacarle ese mal carácter que tenía. Y llegó a ser un instrumento valiosísimo en las manos del Señor después de ese periodo de perfeccionamiento de carácter o amansamiento del hombre viejo que tenía Moisés. Elías, hombre de Dios también, él no vivía con la gente, él llegaba, tenía una dieta, sabemos todo, ¿no? Muy específica, y también, por supuesto, no estaba contaminándose con la ciudad. Juan el Bautista, el segundo Elías, también. Hombres de Dios, separados de la contaminación ciudadana. Porque aunque tú no lo quieras creer, tú no lo vas. Nosotros hemos vivido mucho tiempo, cada uno de nosotros, en la ciudad. Y tú no te das cuenta hasta que cambias y te vas al campo. Y ahí ves la diferencia. Lo que significa vivir una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, etcétera, más tiempo lejos de la ciudad. Y cuando tú vas a las ciudades, te das cuenta el cambio de ambiente espiritual que hay. Manibel. El hermano José Contreras comenta, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Es un muy acertado versículo, porque si el Señor a nosotros nos dice ser perfecto, cuando no podemos serlo, según esta gente, no, tú no puedes dejar de pecar, hay que seguir pecando, no se puede. ¿A quién le hacemos caso? ¿A hombres o a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios a mí me dice ser perfecto, es porque puedo ser perfecto. Dios no me va a pedir a mí cosa imposible. Dios no me va a pedir a mí que yo me meta en el agua y que nade como un pez y que viva como un pez, porque yo no puedo respirar bajo el agua. No me va a pedir eso. Dios no me va a pedir cosas que no estoy hecho para hacer. Pero si me pide que sea perfecto, es porque puedo llegar a ser perfecto en su poder. Hermano José Antonio. Y tenemos a Pablo, San Pablo, que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén, amén. Decíamos de Juan el Bautista, el segundo, Elías, que también vivió fuera de las ciudades, se apartaba de la contaminación. Y los terceros Elías del tiempo del fin, que están profetizados porque vendrán con el espíritu de Elías a dar la última proclamación de misericordia y de advertencia al mundo. No van a tener otro patrón, es un patrón bíblico, es un patrón que está bajo la bendición y bajo la aprobación de Dios. La hermana Juez ya lo dijo, ella lo escribió, el ángel se lo dijo a ella. El ángel mismo se pregunta, ¿no serán amonestadas todas las ciudades? Sí, serán amonestadas, pero no por los que vivan en la ciudad, sino por los que vengan de las avanzadas a predicar cada día. Es decir, ese patrón de Dios
al que a nosotros nos va a llevar a la perfección tiene un contexto y tiene una estructura a la que o tú te sometes en el temor de Dios por fe, obedeciendo, o tú sigues tu vida. Perfecto. Tú eres dueño, muy dueño y dueña también. Nadie te va a obligar. Pero tú estás decidiendo de qué lado te vas a poner cuando venga el momento de tomar las cartas en el asunto y decir a quién voy a servir. Cada vez que nosotros estamos atrasando, cada semana, cada mes que estamos atrasando decisiones, le estamos dando mayor autoridad al espíritu que me retiene. Si yo no tomo decisiones, me sigue reteniendo, me sigue reteniendo, me sigue reteniendo en el tiempo y me sigue reteniendo, que cuando yo quiera liberarme, no podré porque habré cedido tanto, tanto, por mil motivos que habré escuchado susurros de sus sugerencias, que cuando quiera tomar conciencia, como sabemos, muchos al final del tiempo se van a agarrar de los pelos, mis queridos hermanos. Me estoy perdido, estoy perdida. ¿Por qué? Tú fuiste, tú me dijiste. Le van a echar la culpa a todos los demás, no ellos. A todos los demás tienen la culpa, menos ellos. Típico espíritu de un hombre no o mujer no arrepentido, como le pasó a Adán y Eva cuando Dios le preguntó, ¿qué pasó acá? Ah, yo no sé. Y la mujer, ah, yo tampoco. Es lo mismo. Nosotros tenemos que pensar que este tiempo, fíjese usted, el pastor estaba hablando recién de lo que hace Trump, nosotros también. Donald Trump hace un año, un poquito más, en el periodo de la campaña presidencial, ustedes se acuerdan que él recibió un atentado, recibió una bala en la oreja, pero no fue como Malco, que Pedro le cortó la oreja. Pedro cuando sacó la espada le sacudió para cortarle la cabeza, y él se esquivó y le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, envaina la espada, y le restituyó la oreja. Este hombre sufrió un atentado en serio, pero Dios preservó su vida, porque la bala le rozó a la altura del cráneo, le rozó la cabeza y le pegó en la oreja. Una bala asesina. Pero Dios permitió que este hombre sobreviviera. Y si Dios permitió que Donald Trump sobreviviera para esto, a veces decimos, Señor, ¿no te equivocaste? El Señor no puede equivocarse. Nosotros podemos equivocarnos en nuestras apreciaciones. El tipo este hace lo que quiere, es caprichoso, es corrupto, le interesa el dinero, no le importa ninguna otra voluntad excepto la suya propia, etc. Es un peligro para la humanidad. Es el mayor peligro terrorista para la humanidad. Ni los propios aliados de siempre, de toda la vida, los europeos, ya no quieren saber nada de él. Lo que está pasando en Groenlandia con Dinamarca está creando un precedente histórico. Ayer leí que Francia ya puso en su legislación un proyecto de ley para salir de la OTAN. Y Donald Trump está obviamente con los ojos vendados, pero resuelto. Fíjese, ese es el espíritu del dragón. Si nosotros miramos cómo Roma actuaba en la Edad Media, así o peor actuaba cuando tenía que tomar determinaciones. No había intermedios, no había zona de grises. O se hace o se hace. O por la buena o por la mala, pero se hace. La intolerancia en estado puro, eso era en términos religiosos Donald Trump. Pero para que Estados Unidos asuma un papel religioso, tiene que tener primero un poder civil político establecido de intolerancia, lo que estamos viendo hoy. No puede venir a imponer al mundo o a la nación norteamericana un poder religioso si no está establecido fuertemente como un referente político al que nadie le puede discutir nada. Y eso está pasando delante de nuestros ojos. Y si este hombre, el Señor le preservó la vida, alabado sea el Señor.
porque lo que se viene con este hombre, si es que no le pasa nada, esperemos que no, ¿sí? Se van a cumplir los oráculos del Señor a su tiempo y nosotros, si nos preparamos, seremos tenidos por dignos. Pero si dejamos que esto avance y nos cruzamos de brazos mirando como el espectáculo, como esas personas que miran cuando hay una pelea en la calle, ¿y qué es lo que hace? Uno mira y cuando se pone más difícil, él saca el móvil, se pone a filmar. No entiendo, de las manifestaciones de todo el mundo en vez de huir de los gases lacrimógenos, todo el mundo con el móvil en la mano. Bueno, así espiritualmente podemos estar haciendo nosotros. Miramos, vamos a registrar, vamos con el móvil como si fuera que es, uy, y no te pones a resguardo. Acá en la bomba lacrimógena, caen las balas de goma, cae la represión, viene la poli, viene todo, y viene a dar palo y tú estás todavía con el móvil ahí. Bueno, esa actitud en términos espirituales es la que muchísimos que debieran estar presentes en estas reuniones y en otras, y fomentando los planes de Dios para nuestra preparación, están con el móvil ahí, mirando, observando. Tenga el Señor misericordia de su pueblo. Continúo leyendo. En el futuro habrá quebrantamiento de tronos y gran angustia de las naciones. Con perplejidad, Satanás trabajará con intensa actividad. La tierra se llenará con el clamor y sufrimiento de las naciones agonizantes. Habrá guerra, mucha guerra. Los lugares de la tierra estarán en confusión cuando de las entrañas del planeta se derrame su ardiente contenido para destruir a los habitantes del mundo. Hermano, nosotros pocas veces tenemos calamidades naturales, pocas veces. Este último siglo, obviamente, el que pasó y el que viene han ido en aumento exponencial, pero aún siguen siendo aisladas. Pero cuando el enemigo de las almas que maneja los laboratorios de la naturaleza, sabe el Señor hasta qué punto, pero Él los maneja, Él puede producir tornados. Cuando Jesús estuvo en la barca, Satanás quería ahogarlo, a Él y a todos. Y levantó una tremenda tormenta que hasta los mismos pescadores, expertos en tormentas, tenían miedo, decir, de acá no salimos. Y Jesús durmiendo. Y lo llaman y le dicen, pero Señor, tú no haces nada, fíjate, nos ahogamos. Satanás quería matarlo, quería ahogarlos a todos. Él maneja los laboratorios de la naturaleza. ¿Cómo lo hace? Lo ignoramos nosotros los humanos. Pero Él tiene el poder. Él maneja los laboratorios de las enfermedades. Él puede enfermar y puede quitar la enfermedad. ¿Será una sugestión o sugestión colectiva? ¿Será una sugestión personal? No sabemos. Pero Él maneja los laboratorios de las enfermedades, las pestes. Recuerden lo que le pasó a Job. Lo enfermó de la punta de la uñita del dedo gordo del pie hasta el último pelito de la cabeza. Infestado, estaba apestado. Y no podía matarlo porque el Señor le dijo, no lo mates. ¿Sí? Pero él podía hacerlo, lo había hecho con todos sus hijos. Hermana Ibel. Leo un comentario de la hermana Lauris. Dice, acá se cree que fue un show, todo premeditado, para decir que él pertenece a Dios. Ah, será del atentado de Trump. Bueno, hay muchas versiones, hermana, pero la bala existió y el daño físico existió. No sé si habrá sido un show, personalmente quiero por ese atentado de que realmente salió lastimado, no creo que haya tenido algo como a veces en Hollywood, esas balas de utilería y esos balazos que sale la sangre de la ropa son todo de utilería, son bolsitas de sangre que explotan a control remoto, todo lo que tú quieras. Pero había mucha gente y hay mucha gente que no lo quiere en el poder, especialmente con su promesa de pelear en contra de la Agenda 2030, de la cual Joe Biden, el presidente saliente, fue un abanderado. ¿Sí? Y sin embargo el Señor le preservó. Haya sido, personalmente creo que no, pero bueno, puede ser, todo es posible.
pero este hombre está haciendo algo que nosotros sabemos que tiene que pasar. Estados Unidos tiene que retomar un protagonismo que estaba perdiendo y lo tiene que recuperar y lo está haciendo en este momento. Se metió a sacar a un presidente electo de un país porque se le dio la gana y ahora dijo que es hora de cambiar de liderazgo a Irán. Ya lo dijo también. Hay un portaaviones que está en caminos. Aparentemente, la invasión o el bombardeo a Irán iba a ser la semana pasada, pero por cuestiones más técnicas y ayuda de Rusia no se hizo, pero igual Donald Trump está diciendo, ¿por qué? Porque él se quiere apoderar de las principales fuentes de gas y petróleo del mundo. Si él lo logra, ya la tiene Venezuela, la principal fuente de reserva petrolera en el mundo. Irán es la cuarta, ¿sí? Arabia Saudita está en el medio, pero ellos son aliados. O sea, Donald Trump le llama aliado mientras que no te me rebeles. Tú eres aliado, eres vasallo. Te vamos a poner aliado para hacerlo más decorativo al nombre, pero son todos vasallos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sugieren ahora? Bueno, con Groenlandia es lo mismo. Tierra rara, petróleo, etcétera, gas. Y por otro lado, lo que sería el territorio que le corresponde por sus dimensiones en el Ártico. Quiere dominar la ruta o no dejar que Rusia sea el único dueño de la ruta del Ártico. Por eso también quiere adueñarse de Canadá. Estados Unidos lo único que le corresponde del Ártico es la franja de Alaska. Nada más. ¿Sí? Entonces, para su seguridad nacional, va a pisotearle la cabeza al quien se le cruce. Ya sea Maduro, sea Ali Khamenei, ya sea Groenlandia y el que siga. Tiene que retomar un poder político porque es una nación. Es un país que tiene que dominar el área política en el mundo. Que después, con ese poder político recuperado, ese protagonismo que lo estaba perdiendo, con ese poder recuperado, instaurará ahora internamente a la sociedad de manera religiosa. Eso es el escenario del cual habla, obviamente, Apocalipsis 13. Continúo. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apertura de Jacob o el tiempo de angustia de Jacob, como lo llama Jeremías también. Satanás ha puesto a todos sus agentes a trabajar para que los hombres puedan ser engañados, entrampados, ocupados y extasiados hasta que el día del tiempo de gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Vendrá el tiempo cuando ningún bálsamo humano podrá aliviar la angustia que sobrevendrá. Ángeles guardianes están restringiendo los cuatro vientos, que no soltarán hasta que las frentes de los siervos de Dios sean selladas. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de conflicto tal que ninguna pluma puede describir. Mis queridos hermanos, este es el escenario profético bíblico. Este es un escenario real. Si está escrito, si Juan escribió esto y la hermana White lo confirmó en sus escritos, es porque va a suceder. Hermano, tú no tengas la menor duda, la más ínfima y minúscula duda de que esto no va a suceder. Esto tiene que pasar. Y como entendemos los tiempos, va a pasar muy pronto. ¿Será en esta legislatura? Porque ya Donald Trump no tiene más tiempo, a menos que se imponga como un dictador y se plante en el poder él solo. Cosa que no sería algo disparatado según los
los pensamientos y márgenes del propio Donald Trump. El tipo es impredecible. Puede inventar, fíjese, en el país de la democracia mundial, que él se instale como dictador. No es imposible. Con Donald Trump a bordo, muchachos, ajustense los cinturones. Es lo que viene. Pero en esta legislatura, que es su última legislatura, le quedan 3 años. Hermano, 3 años para la profecía bíblica es el tiempo más que necesario para que se cumplan todas estas cosas que estamos esperando. Mucho más que necesario. Hermano Ivette. Leo un comentario del hermano Francisco que dice: el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Testimonio para los ministros, página 182. La hermana Conchi comenta: el pastor Shabazz B. tiene un testimonio impresionante de su ministerio entre los musulmanes de Irán. Bueno, hermana Conchi, si tú tienes algún dato o un link para mirarlo, podrías compartirlo por el chat y nosotros lo Sí. miraremos y compartiremos también las impresiones, ¿sí? Son muy buenos esos aportes. Sigo Sí, leyendo. yo vi ayer me gusta WhatsApp Prof de Walter Weiss y el último capítulo que han hecho, el 240, invitaron a este pastor y tiene un testimonio impresionante de personas que se están convirtiendo del Islam al cristianismo, que tienen sueños, es impresionante. Este pastor es adventista, bueno, él era musulmán y tuvo un testimonio y ha especializado en predicar el evangelio entre las personas, entre los musulmanes de habla persa, ¿no? Lo que sí, puedo poner el link. Gracias, hermana, gracias. Bueno, sabemos nosotros que ya desde hace años está habiendo un movimiento, digamos, muy interesante entre las filas musulmanas con respecto a visiones que están teniendo muchas personas islámicas, musulmanas, creyentes del Mahoma y de toda esa religión del Medio Oriente, sobre la persona de Jesucristo. Varios pastores, además del pastor Walter Bay, comentan experiencias muy sorprendentes. No me extrañaría que esto también forme parte de lo que nosotros conocemos como los movimientos de Dios. Hermano, no creamos que Dios se va a mover solamente en el mundo cristiano. Nosotros somos el 20% de la población mundial. Hay un 80%. ¿Sí? Que no es cristiano, Que no conoce a Cristo. que no tienen un conocimiento cabal del cristianismo, ni que circula la Biblia como circula en todos nuestros países. Y ustedes fíjense que es mucha gente, y Dios tiene también pueblo en esa gente, en esas multitudes, y tiene muchísimo pueblo. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Esto está en Apocalipsis 14, 9 al 11. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Esa es la primera plaga. No sé, hay pastores que han comentado, yo creo, me hago eco de su enfoque, no en su totalidad, pero tiene su lógica obviamente bastante sólida, porque si la primera plaga, donde se comienza el periodo de la ira del Señor, cuando termina el tiempo de la gracia, va a haber una diferenciación visual, real, ¿sí? De los que sirven a Dios, de los que no le sirven. Y viene con una úlcera, o una peste, o una plaga maligna.
Nosotros hemos tenido hace 5 años una pseudo desgracia sanitaria, ¿sí? Digo pseudo porque más fue un montaje, ¿sí? De unas mentes muy oscuras que en sí mismo, obviamente, comprobado con plagas, con una plaga, obviamente, de úlceras y de todo lo que tenga que ver en aspecto sanitario, ¿no? La plaga se ha amplificado mucho más de lo que realmente era. La mortandad ha sido prácticamente a nivel global mínima, ¿sí? Creo que murieron en total alrededor de 5 millones, 6 millones de personas. Que no murieron por el bicho, llamémosle el C-19, no lo vamos a nombrar acá porque YouTube nos tumba el video, ¿no? Pero sabemos, el bicho nunca fue puesto en una placa de Petri. Es decir, en ese cristalito que va al microscópico, nadie lo hizo. No existe, ¿sí? El tal famoso virus. Pero se ha llegado a creer que sí, e incluso se han sentado precedentes, paradigmas de la medicina completamente anómalos. Decirle, por ejemplo, decirle a José Antonio, tú estás sano, pero tú eres un peligro porque tú puedes contagiar. Y al enfermo que se vacunó y volvió a contagiarse, él no porque ya está vacunado, pero está enfermo. Pero él tiene todavía el bicho, o ella tiene el bicho, pero no puede contagiar, el sano contagia. O sea, es la locura. Y eso avalado por las más altas mentes, ¿sí? Científicas, obviamente compradas, ¿sí? O sea, era el ridículo del ridículo, científicamente hablando. Pero a eso se llegó. Si se llegó a eso en la primera prueba de reingeniería social mundial, una prueba piloto, ¿qué no se va a hacer en la prueba real? No hay límites, ¿sí? Y va a venir una plaga dañosa y ulcerosa, y sabemos, se dice, yo no lo voy a hacer un eco, pero hay varios videos que no necesariamente son adventistas, los adventistas lo publican, pero no está hecho de gente adventista, sobre que este año, 2026, hay mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, y que o durante el mundial o después del mundial se dice, no sabemos, porque no se puede saber eso, que va a comenzar una segunda oleada de una infección viral y etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos, pero hay planes y no sería descabellado, pero que esta vez sería algo bastante más fuerte, más mortífero y mucho más contagioso que la vez pasada. El que venga o no venga, el Señor lo sabe. Pero aunque no lo sepamos nosotros, debemos estar preparados. Alimentarnos saludablemente, afianzarnos en la reforma pro salud para cuidar nuestros templos y mantenernos saludables para cuando el enemigo venga a desparramar toda su peste en todos los sentidos. Venga el Señor misericordia de nosotros. Amén. Sigo leyendo. Dice así. El mar se convirtió en sangre como de un Cuando muerto. Cristo deje de interceder en el santuario. Bueno, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, los que estaban marcados, los que ya habían sido desechados completamente. Adventistas, no adventistas, impíos, todos son iguales delante del Señor. Todos han sido pesados en balanza y todos fueron hallados faltos. El tiempo de la misericordia y del perdón y del arrepentimiento cesó. Ahora todos son uno en pensamiento bajo el dominio o bajo la bandera de Satanás.
¿sí? Mira, le puse la batería. Voy a quitar acá un minuto, por favor. Como que se le descargue el teléfono y se sale. Bien. El mar. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y la fuente de las aguas se convirtieron en sangre. Por terrible que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Amén. Amén. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. El pie de página dice, de esta cita del conflicto, Elena de White dice: estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos, quitarnos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Probablemente la orden de matar al pueblo de Dios será dada durante el derramamiento de la segunda plaga, porque la tercera plaga es derramada en retribución de este decreto. Y estas plagas, más de una, enfurecerán a los malvados contra los justos y los llevarán a promulgar un decreto de muerte. Esto parece indicar que el decreto es promulgado durante la segunda plaga, ya que no hay tregua entre una plaga y otra. Acá viene una sucesión que no conoce pausa. Por eso creemos que esto no va a durar más que pocas semanas, quizás muy pocos meses, porque si no, esto, la hermana Juan menciona, ya no habría vida en la tierra. Sumémosle no solamente las plagas, sino las guerras entre naciones, porque ya no hay rumor. Hoy tenemos rumores de guerra, ¿sí? Hay rumores y ciertas guerras localizadas, pero cuando bloques militares entren en guerra abierta y deliberada contra otros bloques militares y ya quede desenfrenada la violencia humana, no hay misericordia. Satanás incitará la guerra y habrá guerra. Hermano, cuando ustedes saben, todos sabemos, que hoy las superpotencias mundiales, si entran en guerra, no van a entrar en una guerra convencional, porque no van a arriesgarse a ser aniquilados, sino que existe la doctrina de lo que conocemos como el ataque preventivo. Yo te voy a pegar primero por si la duda. Y el otro también decía, claro, pero por si la duda, si tú piensas pegarme primero, te pego yo primero a ti. El ataque preventivo, para evitar. Y un ataque preventivo no va a ser solamente de granadas, bombas y ametralladoras. Va a ser guerra nuclear. Esas guerras están, en teoría, aseguradas en el tiempo de angustia de Jacob. Y personalmente quiero saber que sí serán, en mi humilde opinión, y ojo, estoy sujeto a corrección, por supuesto, puede que me equivoque, lo admito, puede ser, pero hay un detalle que la hermana Juan menciona, que todos los salvos de la última generación, especialmente, tienen que revelar en el tiempo de angustia de Jacob o presenciar lo que hay dentro del corazón de Satanás. El misterio de iniquidad tiene que ser resuelto en ese periodo. No, la raza humana no puede entrar a la eternidad. Después del milenio comienza lo que conocemos la eternidad, ya sin rastro del pecado, con preguntas como que ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si Satanás hubiera hecho aquello? Satanás tiene que hacer todo lo que tiene que hacer en su corazón. Y es algo lo que él hace siempre en la guerra.
La hermana Juárez menciona que la guerra lleva a millones al descanso sin preparación. Entonces tiene que haber guerra y guerras devastadoras en el tiempo de angustia de Jacob. Guerras donde la gente no tenga alimentos, donde vayan a cazar lo que se mueva para comerlo, que es una remembranza, comparación de lo que pasó en el antiguo Israel con el asedio de Tito. Esos 6 meses desde marzo a octubre del año 70, donde ya la supervivencia era extrema. Comían cadáveres, comían suela de zapatos, comían ropa, todo lo orgánico que podían comer lo hervían, si es que había para encender fuego, la rata era comida caminando. Bueno, ese nivel, dice la hermana Juárez, eso lo que pasó es un pálido reflejo de lo que le espera a la gente en el tiempo de angustia de Jacob. Y si no hay un escenario de guerra de ese nivel, no puede haber. Porque hoy las guerras convencionales todavía existe un aprovisionamiento de tropas, pero en una guerra nuclear eso ya desaparece. Viene después de un ataque el invierno nuclear. O sea, nosotros no tenemos idea de lo que Dios tiene o va a permitir y Satanás tiene preparado para hacer. Ojalá este servidor se equivoque, pero no entraremos a la eternidad con ninguna duda. Todo el pecado, la maldad, todo lo que significa la ausencia de Dios en el corazón de Satanás y de todas sus huestes, tiene que aflorar. El universo tiene que ver lo que significa vivir sin Dios, vivir sin ley, sin el carácter de Dios cerca, vivir en la ausencia de Dios absoluta, como es el corazón de Satanás. Y eso tiene que pasar en el tiempo de angustia de Jacob. Continúo leyendo y dice así: en la cuarta plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. Dice así: se enlutó la tierra porque se perdió la mies del campo. Ya no hay cosechas, hay hambre. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Está en Joel. Y los cantores del templo aullaron en aquel día, dice el Señor Jehová: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Las primeras 4 plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. ¿Por qué? Porque todavía había misericordia. Estaba disponible, a pesar del gran juicio que venían en los tiempos, del tiempo de angustia previo, había misericordia. El Espíritu Santo todavía podía acercársele al más indigno, al más violento, al más satánico, y lo estaba invitando: vuelve a tus caminos, arrepiéntete. Por eso esos juicios fueron mitigados. Los vientos, los espíritus que estaban retenidos, seguían retenidos y no podían obrar como ellos quisieran. Pero ese tiempo se habrá acabado. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaron. Mi querido hermano, mi querida hermana,
Esto es palabra de Dios. Esto es el futuro cercano. No voy a decir que va a ser esta década, pero puede serlo. La mitad de la década que nos queda. Porque ya hicimos una mitad de la década, pero queda la segunda mitad. Y como van las cosas, y si uno mira las señales, que nunca ponemos fecha, pero sí hay señales que tú y yo y cada uno de nosotros estamos conminados, estamos llamados a observar. Mira la señal. Están diciéndonos que el escenario, especialmente en Estados Unidos, está configurándose para ser una potencia déspota. Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, ya tiene el espíritu del dragón. Está actuando como el diablo. Y si tú no lo quieres ver, es porque tú no quieres ver, porque no se te da la gana ver, porque tú quieres que no te hablen cosas malas. Pero sin embargo, Dios está permitiendo que ese espíritu se estacione, se desarrolle en la nación de los Estados Unidos para después tener la fuerza y el protagonismo que tiene que tener para después promulgar unas leyes religiosas que serán copiadas por el resto del mundo. Y si tú te cruzas de brazos y tú no tomas hoy decisiones, tú ya estás decidiendo. Aunque cruzado de brazos, estás decidiendo no servir al Señor. Tú lo dejas para después. No, sí que para después, ahora no. Tú no sabes si mañana estás o no estás. Tú no sabes si la otra semana estás o no estás. Tú no sabes si el otro año estarás o no estás. Tú no sabes si vas a ser protagonista. Nosotros, yo no sé si qué me pasa. Yo no sé si llego al mes de febrero. Nadie puede asegurar. Lo que sí nosotros podemos hacer es entregar nuestra vida al Señor hoy y que Él tome el control de mis decisiones hoy. ¿Cuesta mucho? Por supuesto, claro que sí. ¿Quién te dijo que es fácil? Nada es fácil. En este camino del cristiano hay una senda estrecha. Es cuesta arriba, por supuesto. Pero fiel es el que prometió. Amén. Amén. Comienza a hacer planes, mi querido hermano, mi querida hermana. Haz planes reales, no te lo hagas en la cabecita y que duerman en tu cabecita y que sigan estando en tu cabeza. Llévalo a la realidad. Conéctate con hermanos, reúnete con hermanos en la fe, hablen estos temas, abran debates saludables, debate de estudio. La sierva del Señor nos dice a nosotros, si estas reuniones se hacen de manera continua, esto nos llevará a un reavivamiento y a una reforma cabales. Estudien el libro de Daniel y Apocalipsis y vean en qué parte de la agenda profética de Dios estamos. Y el Espíritu Santo llevará a cada uno de nosotros en el temor de Dios a tomar decisiones. Si tú no quieres tomar decisiones, no las tomes. Pero después no busques a Dios porque Él no estará. Hoy está. Hoy es el tiempo de tomar decisiones. Y una de las primeras decisiones que tú deberías tomar, en mi humilde opinión, las primeras decisiones, es rogar al Espíritu Santo que te dé colirio espiritual. Tú no puedes avanzar en tu experiencia cristiana con los ojos vendados. Tú tienes que mirar el mundo espiritual. Mirar el tiempo en que estamos. El Señor nos dice a nosotros en el mensaje a la Odisea que una de las 3 mayores faltas y necesidades que tiene su iglesia es la justicia de Cristo. Entregarnos plenamente a Él. Apropiarnos de lo que Él hizo recto y rogar que eso sea puesto en mi vida que no sirve para nada y aceptarlo por fe y rogar un cambio. Y ese cambio viene por las obras que están representadas por
el oro, las obras buenas, la fe y la lucha del cristiano. Y nos dice, todo eso viene acompañado de visión espiritual. Ubícate donde estás. Deja de tener pajaritos en la cabeza, que eso va a ser después, lo voy a tomar después, ahora no, ahora es tu tiempo. Y segundo, en mi humilde opinión, mis queridos hermanos, haz planes de salir de las ciudades. Estas ciudades se están volviendo ciudades trampa. A medida que va pasando el tiempo, tú estás dejando la autoridad del enemigo que vaya decidiendo por ti. Ahora no. Si tú dices ahora no, le estás diciendo al enemigo, ahora sí, yo te sigo. Y tú me dices ahora no, ahora no, ahora no. Cuando tú quieras retomar la autoridad de tu vida, no la tendrás porque se la cediste a él todo el tiempo. A ese espíritu seductor y engañador que te estaba engañando, diciéndote no, para después, para después. Avanza por fe. Hace poco ayer estaba mirando unos chats de unos hermanos sobre, acá en Argentina, miren el video de este pastor, el hermano anciano, Daniel Cúcaro, sobre, bueno, el último sermón que tiene él ahí. Y había unos hermanos que, bueno, él comenta, lo escuché, y comenta sobre que él había salido de la ciudad hace años, está a 200 kilómetros de la ciudad, que no quiere ir a la ciudad de Buenos Aires, es muy linda, pero él ya no quiere, etc. Y hay unos comentarios que decía, hermano, usted habla mucho, pero usted nunca dice cómo salir a la gente que no tiene dinero. Léanlo en el chat, ahí está en el chat. Todo cuento, porque ¿qué hacemos los que no tenemos dinero? Y yo digo, es cierto, es un reclamo válido, porque él salió por su cuenta en Argentina se le llama chacra, acá se le llama su casa del campo, ¿no? Bueno, cada país tiene su lugar, ¿no? Es su lugar en el campo, claro, para él. Pero para eso Dios levantó los puestos de avanzada, para gente que no tiene dinero, que se una con otro para juntar esfuerzo financiero, de talentos, de recursos, de capacidades, entre todos, ir a las personas, juntarse en propósitos para salir de la ciudad. No hay forma, no hay otra forma. Dios obra, pero obra cuando hay temor de Dios y hay un deseo exclusivamente de hacer su voluntad, ni a izquierda ni a derecha. Y Dios muestra su poder donde hay temor de su nombre. Mi querido hermano, no sabemos qué va a pasar dentro de... Mira, si Estados Unidos toma Groenlandia, cosa que Donald Trump lo dijo, no hay retorno. Ayer, ayer sí, estuve mirando por la tarde, decía, es hora de que Groenlandia devuelva todo lo que se le dio. O sea, ahí vamos, ¿eh? Digo, tienen que devolver, ¿no? Y Alemania, Suecia, Francia, Italia ya están mandando soldados a Groenlandia. Cosa que es simbólico, como también mencionaba el artículo, porque si Estados Unidos va a invadir, no va a haber fuerza militar ni de la OTAN que los pueda parar. Pero la OTAN se va a fracturar definitivamente. No sabemos qué va a pasar, pero Crazy Donald, como le llamamos, ¿sí? El loco Donald ya va a avanzar. Él no tiene problemas. Lo único que lo para es su moral. Y fíjense, su moral es, hagamos América grande otra vez. ¿Sí? Y por supuesto él también, ¿no? Su cuenta bancaria, sus empresas, etcétera. Pero bueno, es otro tema. Pero hagamos América grande otra vez. Y eso es lo que tiene que pasar en la profecía. Hacer América grande otra vez para que sea protagonista otra vez en el mundo. Y nadie da la talla en este contexto actual como Donald Trump. Nadie. Ninguna otra persona en Estados Unidos da la talla como Donald Trump para hacer grande América otra vez. Y América tiene que ser grande porque la Biblia
lo dice. No Donald Trump. La Biblia tiene que ser grande América porque va a dictar leyes no solamente en Estados Unidos, sino extraterritoriales para que todo el mundo le siga. Y ese comportamiento es una imagen de lo que hizo Roma en la antigüedad. Copiado, calcado. Por eso nosotros tenemos que salir mientras podamos de la ciudad. Hermano, hermana, hace unos días una hermana me comentaba que no podía salir que le gustaría salir de la ciudad. Yo le escribí, hermana, ¿quiere que te mande algún material para que tú puedas salir de la ciudad? Y me dice, sí, quisiera, pero no puedo porque tengo mi padre impedido. Yo creo, mi querida hermana, y a todos aquellos que tengan problemas, tanto familiares o financieros, que hay un Dios que puede con cualquier problema. El que tú tengas, Dios puede ayudarte. Y si no, conéctate con nosotros. Tenemos un puesto de avanzada abierto a toda alma temerosa de Dios que desee servirle para preparar su carácter delante de las pruebas que vienen. Porque acá no va a valer que tú seas gordo, flaco, lindo o feo. Va a valer que tú seas y que tengas la imagen de Cristo en tu ser. Amén. Que tú tengas la paciencia que Él tuvo. Que tú tengas el amor por las almas que Él tuvo. Que tú tengas ese deseo de evangelismo como Él tuvo. Que tú tengas ese deseo de llevar las buenas nuevas a los demás como Jesús tuvo. Que tú tengas deseo de sanar a las personas como Él sanó. Que tú tengas ganas de servir a los demás como Él sirvió. Por eso el Señor nos manda a nosotros que salgamos de las ciudades, porque la obra eficaz del Espíritu Santo no se hará sobre los hijos de Dios que vivan en las ciudades. Se terminará de hacer en aquellos que hayan obedecido a Dios y que ellos, por fe y avanzando en la obediencia demostrada a través de la fe, que califican para que Dios unja sus vidas. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de soluciones. Tú no tienes, mira, si hay algo que quisiera que te lleves hoy, es esta frase. Si tú crees que tu problema es grande, tú no conoces a Dios todavía. Dios es un Dios de soluciones, de poder. Humíllate ante Dios, ruega y Él se manifestará en tu vida. Amén. Amén. No es imposible salir de la ciudad. Lo decimos personas que hemos venido de muy lejos y hemos confiado en Dios. No es imposible. La imposibilidad está en tu cabecita. Comienza a trabajar tu cabeza. Pero en el cielo hay un Dios poderoso. Todo el cielo tiene recursos infinitos para que sus hijos cumplan la voluntad de nuestro Creador. Que el Señor bendiga esta reunión, que el Señor bendiga a cada uno de los presentes y que nosotros podamos consagrar nuestras vidas porque el tiempo es corto. En nuestro Amén. deseo y en nuestra oración para todos. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, tú que conoces los corazones y las intenciones de cada uno de nosotros, ten misericordia, Señor, de nosotros, Padre, de este servidor. Ten piedad, Padre, porque lo que viene es muy difícil de llevar, pero la promesa está que si nosotros nos arrodillamos y pedimos con temor y agonía y arrepentimiento que el Espíritu Santo haga una obra de transformación, Él hará. Y tú nos darás ese espíritu de valentía, de valor y no de cobardía para avanzar, Señor. Te rogamos que bendigas a tus fieles en toda la redondez de la tierra y que mandes obreros a tu mies, a esa obra tan grande que tenemos. Te lo suplicamos, Padre, no lo merecemos, pero te lo rogamos en el dulce y precioso y bello nombre de Jesucristo.
Amén. 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 Mis queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y Dios mediante, para la próxima semana continuaremos, obviamente, con los profesos cristianos durante el tiempo de angustia de Jacob. Los profesos. Ahí es donde nosotros nos encontraremos, hermanos, cara a cara con aquellos que decían ser adventistas, pero que no eran adventistas, no eran hijos de Dios. Que tengan una hermosa Feliz sábado para todos. semana, feliz Y sábado feliz semana y para feliz los que semana. faltan. Pastor, para gracias por todos. Feliz acompañarnos semana. a cada uno de los presentes, que el Señor bendiga a su iglesia y siempre, hermano, oremos los unos por los otros. Oremos por Amén. este grupo. Que así Oremos sea. oremos por las personas a las que nosotros deseamos que se unan para que el Señor toque sus corazones. Amén. Creamos Amén. en un Dios, seamos valientes, avancemos por fe. Es Amén. nuestro deseo y nuestra oración. Leo un mensaje que envió la hermana Laura y dice: amén, amén, muchas gracias, bendiciones. La hermana Judith dice: le sigo pidiendo oración por mi salud, estoy atravesando una situación de dificultad en mi Amén. salud. Y la Oraremos. hermana Conchi, feliz semana. Amén. Amén. El hermano Hermanitos. levantó la manita. Veo. Sí, hola, Gerardo y Sí. a todos los grupos. Estoy acá en la ciudad de San Pedro, provincia de Misiones, en búsqueda de un terreno para hacer escenario de un puesto de avanzada. Y estoy acá con dos hermanas de la localidad de San Pedro. La hermana se llama Yolanda y acá a mi lado Angelita. Recién estuvieron viendo esto y les invité y están agradecidas por haber escuchado tan lindo programa y me dicen que si pueden participar el próximo sábado. Por supuesto, claro que sí, hermana Yolanda, ¿no? Y bienvenida, gracias por acompañarnos. Les saludamos desde España. Somos hermanos del hermano Carlos, hermano servidor, hermana de la sangre también, junto con el pastor. Gracias, Carlos, por invitarlas. Nuestros saludos más cordiales y muy lindos. Gracias, hermano. Envíenos Muchas gracias. nuestros teléfonos con el prefijo para que la Sí. invitamos, hermanas, en el grupo de WhatsApp de acá para que puedan recibir las invitaciones, los links en el momento, ¿sí? Y van a tener todas las semanas el link. Gracias por acompañarnos y les felicitamos desde aquí porque si ya están comenzando a concretar algo muy bonito en San Pedro, para la gloria del Señor, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Porque el Señor Bien, es bien. engrandecido por hombres y mujeres que toman ese tipo de decisiones. Avancen, hermano, Amén. avancen por fe, porque fiel es el que prometió. Amén. Hermano, Amén. nosotros nos vinimos de Alemania Claro. para España, ahí, con un poquito de dinero que no nos alcanzamos ni para un mes. Y ya llevamos el próximo mes 4 años. Y nunca nos faltó que comer. Amén. ¿Sí? ¿O no, Amén. hermano? Amén. Ya puedo decir. Soy testigo. Amén. Me encanta estas cosas, me encanta. Confiemos Yo en el Señor. prediqué mucho. Amén, hermana, amén. Encantadísimo. Hermana Ibel. Sí, 53 años predicando. qué Qué bien. bien. Amén, hermana, amén. La hermana Mariela comentó, sí, que hermano Gerardo, si en algún momento dan estudio de la profecía de Daniel y Apocalipsis, avísenme por favor. Muchas gracias. ¿Cómo no? Y el hermano Stanley desea una feliz semana para todos. Por favor, avisen. Bueno, este mensaje se lo voy a transmitir al pastor Gustavo. Amén, amén. Si él quisiera, yo me uno, por supuesto. Me gusta mucho estudiar estas cosas porque, hermano, el tiempo amerita. Si no nos despierta la palabra de Dios de nuestro letargo hoy, por medio de los oráculos divinos para este tiempo, hermano, ¿qué nos va a despertar entonces? Así. Si no es la palabra de Dios diciéndonos, prepárate, vienen cosas importantes, vienen cosas asombrosas. ¿Tú qué haces? Sí. ¿Qué nos va a despertar a nosotros? Cuando vengan, ya será tarde. Hermano, cuando caigan, Ya. hay muchos hermanos que están esperando que caigan las bolas de granizo del tamaño de un talento, no sé, del tamaño de una pelota de básquet o de una Nivea, esas grandotas así, para reaccionar. Eso ya es tarde, ya tu tiempo pasó. Ahora debemos reunirnos.
Hermano José Antonio. Salir de las ciudades tiene muchos motivos para hacerlo, sobre todo que es la voluntad de Dios. Pero hoy, en el Maranatha de Elena White, de cada día hay un pensamiento de Elena White. El día de hoy, Elena White habla de las catástrofes, inundaciones, incendios, etcétera, que se avecinan. Vienen, este tiempo del fin va a estar lleno de calamidades. Y ese es uno de los principales objetivos para ir a salir fuera de las ciudades y estar viviendo en el campo. Amén. En una pequeña, podríamos decir, casita, grupo de personas, pero aislados, donde se pueda trabajar la agricultura, tener una autonomía también en la alimentación, etcétera. Y termino. Y sobrevivir a todas las calamidades de todo tipo que va a venir en este tiempo en que estamos. Amén, amén, amén. Un último pedido personal. Sí, leo los últimos mensajes. El hermano Stanley, bueno, feliz sábado para los de allá, porque ellos todavía no ha terminado el sábado. La hermana Verónica dice, sí, avisen si dan temas de Daniel y Apocalipsis, por favor, hermano. La hermana Graciela dice, ya están dando por Zoom esas profecías. No sé qué hermanos estarán haciéndolo. La hermana Pero Verónica... Pastor Gustavo ya tiene aquí alumnos para las profecías. Okay. Piénselo, porfa, piense. Por supuesto, no. Pensado y decidido también. Amén. La hermana Verónica Ramos dice, hoy le decía ese mismo mensaje a los hermanos en la iglesia, pero ellos dicen, es que Dios es misericordioso, hermana Verónica, Dios es paciente. Ellos ven estos eventos lejanos, no se dan cuenta del tiempo en que estamos. Dios mío, da tristeza, duele el corazón. Amén. Es una realidad, hermano. Quería pedir esta vez personalmente, un pedido de oración también. Nosotros hemos hablado con el pastor y con su hijo para invitarlos a que vengan. Te pido una oración para que ellos puedan concretar también sus planes, para que ellos puedan acercarse a España, si pueden, en la gracia del Señor. Amén. Porque los tiempos están difíciles. Y también, por supuesto, nuestra querida hermana Mariela nos prometió, ojalá, sí. pueda hacer, ¿no? Sigue en pie, si el Señor me da licencia, Dios primero estaré por allá acompañándolos unos días. Me gustaría visitarlos. Amén, amén. Recuerden que acá en España, aunque estamos lejos, no estamos tan lejos, pero como decimos siempre nosotros, si no tiene dinero para comprar un terreno, un ticket de avión a España, ya está el puesto de avanzada levantado. Y te esperamos. Para la gloria de nuestro Dios, porque aquí también hace falta brazos y almas consagradas para hacer una obra muy, muy grande, allá donde el Señor nos lleve. Que el Señor bendiga a toda su iglesia y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, hermano. Bendiciones a todos. Muchísimas bendiciones, feliz semana. Feliz semanas a todos y feliz tarde. Adiós, adiós. Ay.